Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vas a seguir aprendiendo sobre maniobras. ¿Vamos? Fíjate en esta calzada. Tenemos 3 carriles y hay 2 sentidos de circulación. Hay coches que te pueden venir de frente. Además, los carriles están separados por marcas longitudinales discontinuas, que quiere decir que se pueden atravesar. En estos casos, cuando adelantas, usarás el carril central. Pero ojo, lo podrás usar tanto tú como los vehículos en sentido contrario, así que tendrás que asegurarte de que por ese carril central no viene nadie en sentido contrario. Este carril es muy peligroso. Fíjate que se le conoce como la carretera de la muerte. Por suerte, hoy día hay muy pocas vías como esta, y si te encuentras alguna, ten muchísimo cuidado a la hora de usar el carril central para adelantar. A la hora de adelantar, puedes adelantar a más de un vehículo, siempre que sea seguro. Adelantarás al primero y sigues adelantando a un segundo. Puedes adelantar a varios vehículos mientras no haya peligro. Pero en calzadas de 2 carriles para tu mismo sentido, si detrás tuyo viene otro vehículo más rápido, no podrás quedarte adelantando, sino que tendrás que echarte a la derecha para dejarle pasar. Lo puedes ver en esta animación. En esta vía hay 2 carriles para el sentido del coche naranja, y adelanta a 2 coches seguidos. Si tras adelantar al primer coche, el coche naranja hubiera visto que venía otro detrás suyo a mayor velocidad, no podría haber continuado adelantando y tendría que haber vuelto a la derecha antes de iniciar el segundo adelantamiento. En cualquier caso, a la hora de hacer un adelantamiento múltiple, debes asegurarte de que entre los vehículos que quieras adelantar hay espacio suficiente para que puedas volver a tu carril si fuera necesario. Bueno, pues ahora vamos a entrar más en detalle en los pasos que deberás seguir para hacer un buen adelantamiento y, sobre todo, para que sea un adelantamiento seguro. Si el adelantamiento requiere desplazamiento lateral, antes de iniciar la maniobra debes mantener una distancia adecuada con el vehículo al que quieres adelantar. Una posición lejana implica una maniobra prolongada, un adelantamiento que dura mucho. Por el contrario, una posición muy cercana no te permite mantener la distancia de seguridad. Limita tu campo de visión hacia adelante, especialmente si se trata de un vehículo de grandes dimensiones. Imagínate que vas al cine y está Pau Gasol. Si te colocas justo detrás suyo, no verás nada. Mejor dejar un poco de distancia y ponerte en las últimas filas más atrás. Pues lo mismo en la carretera. Si te pegas mucho a un camión, no verás nada y te costará más adelantar. Además, si te pegas mucho al de delante, no podrás iniciar el adelantamiento con velocidad suficiente. No podrás coger carretilla para pillar velocidad y te costará mucho más adelantar. Así que ya sabes, si hay desplazamiento lateral, en el adelantamiento, ni muy lejos ni muy cerca. Así la maniobra no durará demasiado, podrás tener visibilidad y podrás coger velocidad suficiente para adelantar. Seguimos con los preparativos antes de la maniobra. Antes de realizar un adelantamiento debes comprobar mediante la observación hacia adelante lo siguiente: que no haya una señal de prohibido adelantar o alguna otra circunstancia que lo prohíba. Por ejemplo, esta señal, que es la de prohibido adelantar. Tranquilo, que las prohibiciones de adelantamiento las veremos con detalle. También debes comprobar que tienes visibilidad suficiente. Por ejemplo, en una curva de visibilidad reducida, el propio nombre ya lo dice, visibilidad, lo que se dice visibilidad, no vas a tener mucha y por tanto no te conviene adelantar. Por supuesto, tendrás que comprobar que el carril a utilizar para tu adelantamiento se encuentra libre y que hay bastante espacio para realizar la maniobra. Y para terminar, también debes comprobar que puedes volver a la derecha después de la maniobra sin riesgo alguno para los demás usuarios. Por ejemplo, si hay poco hueco entre el coche que quieres adelantar y el siguiente, te va a ser difícil volver a la derecha si hay alguna situación de peligro. En ese caso, mejor no adelantar. ¿Te acuerdas del RSM, verdad? Pues ya hemos hecho la R de retrovisor, de observar si la maniobra puede o no hacerse.
Ahora le toca a la S de señalizar. Cuando el adelantamiento requiere desplazamiento lateral, deberás usar señales ópticas, los intermitentes. Tienes que poner el intermitente al salir del carril por el que circulas. Cuando has terminado el desplazamiento lateral, lo tienes que apagar. Y cuando quieras volver a tu carril, otro desplazamiento lateral, volver a ponerlo. Al terminar el segundo desplazamiento lateral, quitas el intermitente. Fácil, ¿no? Solo pones intermitente mientras te estás desplazando a los lados. Por ejemplo, si haces un adelantamiento por otro carril, como el que vimos al principio del tema, no hay desplazamiento lateral y no hará falta que pongas el intermitente en ningún momento. Tú sabes que por norma general debes usar el carril de la derecha y que los carriles de la izquierda se reservan para vehículos que van a mayor velocidad o que quieren adelantar. Tú lo sabes, pero hay conductores a los que se les olvida o se despistan y van por el carril de la izquierda a la misma velocidad que los de la derecha. ¿Y qué pasa si quieres adelantar? Si está tan empanado como este de la foto. ¡Qué menuda cara de empanado que tiene! Que ni te ve y no se aparta a la derecha para facilitarte que le adelantes. Pues puedes avisarle. ¿Pero cómo? ¿Acordándote de su familia, pero desde el respeto y desde el cariño? Pues no, hombre, no. Podrás usar el claxon, pero ojo, solo si estás fuera de poblado. En las ciudades ya hay demasiado ruido, así que no podrás usar el claxon para avisar a otro conductor de tu intención de adelantar. También podrás avisar usando las luces, haciendo ráfagas. Esto significa cambiando entre cortas y largas alternativamente. Así. A diferencia del claxon, las luces podrás usarlas tanto dentro como fuera de poblado. Venga, que esto marcha. Vistas la R y la S, ahora toca la M de maniobra. Al ejecutar la maniobra de adelantamiento debes hacerlo con decisión, sin titubear, con seguridad y sin precipitación. Si tienes dudas, mejor no adelantes. Si quieres adelantar, está claro que tendrás que ir más rápido que el vehículo de delante, pero sin sobrepasar el límite máximo permitido para tu vehículo en la vía en la que estés. Esto de los límites de velocidad y adelantamientos tiene sus trucos, y los veremos más adelante, en el tema de velocidad. De momento, quédate con que tendrás que ir más rápido que el vehículo al que quieres adelantar, pero sin superar el límite de velocidad. Adelanta con rapidez y en el menor espacio posible. Si el adelantamiento es en calzadas de doble sentido, tiene la dificultad añadida de la posible circulación de vehículos en sentido contrario. Y por tanto, es muy importante que calcules muy bien si te va a dar tiempo de adelantar calculando el espacio y el tiempo necesario para adelantar. Seguimos con la realización de la maniobra. Ahora vamos a hablar de la distancia lateral que deberás dejar con el vehículo al que adelantas para que la maniobra sea segura. En general, deberás dejar una separación proporcional a la velocidad, anchura y características de la calzada. Lo de proporcional a la velocidad quiere decir que si vas más rápido, deberás dejar más separación lateral y si vas más lento, menos. Pero hay un par de casos especiales donde, fuera de poblado, tráfico te dice que debes dejar mínimo de 1,5 metros de distancia. Si tú conduces un vehículo de 2 ruedas y adelantas a otro vehículo cualquiera. Si vas con una moto y adelantas a un coche, por ejemplo. O si adelantas a peatones, animales, vehículos de tracción animal o vehículos de 2 ruedas. Lo que quiere tráfico es que no te pegues a una bici o a un peatón para adelantar. Te obliga a dejar un mínimo de 1,5 metros o que la propia bici, cuando adelanta, deje 1,5 metros de distancia con el vehículo al que adelante. Y recuerda, esto de 1,5 metros es solo fuera de poblado. Dentro de poblado, como se supone que todos vamos más despacio, no es necesario dejar tanta distancia, aunque adelantes a una bicicleta. Hay que dejar una distancia suficiente. Además, si para dejar este mínimo de 1,5 metros debes ocupar parte o totalidad del carril contiguo, deberás hacerlo, siempre y cuando puedas, que no vengan otros vehículos. Una vez sobrepasado el vehículo al que quieres adelantar, no te puedes quedar en el carril izquierdo tan alegremente. Tendrás que volver a tu carril en cuanto sea posible. ¿Te acuerdas del empanado de antes? Pues no te conviertas tú en él. Al volver a tu carril deberás hacerlo de manera gradual, sin hacer movimientos bruscos o que puedan obligar a otros vehículos a modificar su trayectoria o velocidad. Vamos, que para volver a tu carril, aunque tienes que hacerlo cuanto antes, no tienes que hacerlo a lo loco.
Para volver a tu carril, ya sabes que, como es un desplazamiento lateral, deberás señalizarlo usando los intermitentes. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora te recomiendo que hagas las preguntas del test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo! ¡Y sácatela! La teórica.